Gente, yo siento que le concedemos demasiada poca importancia en la historia de la literatura mexicana al papel que juega hoy en día Elena Poniatowska. Me parece que además de ser una novelista, una entrevistadora y un personaje maravilloso, es alguien que es hoy en día tal vez el último personaje vivo de una generación literaria que fue clave y es clave para entender el arte y la literatura que se produjo en el México del siglo XX. Y que además tuvo una capacidad excepcional para estar todo el tiempo observando todo y después, hoy en día, a través de sus textos, sus ensayos, sus crónicas, evocarlo y recordar todos esos detalles que son muy interesantes, muy curiosos, muy bonitos. Tal vez por eso en algún momento Octavio Paz se refirió a ella como una especie de pajarito que está parado por ahí como observándolo todo, ¿saben? Y es que de verdad cualquier texto que uno abra de Elena Poniatowska, por ejemplo, su columna en la jornada del domingo, un recuerdo de José Agustín por la muerte del escritor, recuerda viajes a París con Carlos Monsiváis, con José Emilio Pacheco y con José Agustín, la admiración de José Agustín y de este señor Gustavo Sáenz por Carlos Fuentes, el hecho de que José Agustín era de los autores que más leía novela norteamericana y europea en ese momento del México del siglo XX porque su papá era aviador y le compraba libros prácticamente de todas las latitudes a las que hacía viajes. El hecho de que a Rulfo y a Monsiváis no les gustaba la literatura de los años 60, que era como esta literatura juvenil que se denominaba literatura de la onda, que hacían Gustavo Sáenz, José Agustín y principalmente el primero que murió de todos ellos, bastante joven, como de 40 años, Parménides García Saldaña. Y el hecho de que incluso a Rulfo le gustaba tan poco la literatura de la onda, que en algún momento llegó a decir que él iba a volver a escribir cuando dejaran de publicar los miembros de la literatura de la onda. El hecho de que José Agustín en algún momento estuvo preso en Lecumberri, en la que conocían como la Crujía M, con el autor José Revueltas, y que lo instó a continuar con su obra a pasos agigantados. El Apando, que es una obra muy casi surrealista en mi opinión, que me recuerda mucho estos textos de tal vez Carlos Fuentes, como la vaguedad narrativa que tienen textos como La muerte de Artemio Cruz en algunos episodios de ese libro, y que José Agustín estaba encima de él para que terminara de escribir esta obra. Y pues eso, o sea, siento que uno, no la valoramos suficiente, y dos, ya pasa de los 80 años y mientras todavía vive debería de hacerse un intento sistemático por documentar su obra, sus ideas y su memoria, porque si no, todos esos recuerdos que son muy interesantes de un episodio de la cultura nacional se van a perder. Y nomás escuchen este pedacito sobre estos autores de la literatura de la onda. José Agustín, Gustavo Sáenz y Parménides García Saldaña introdujeron la antisolemnidad en la literatura mexicana. Inventaron el reventón que a su vez los reventó a ellos. Reían a plenos dientes, pero también se les cayeron los dientes, porque nadie más maltratado que Parménides. El rock estallaba en su bocina, mientras Parménides daba noticias de los Tin Tops. Vivía cerca de mí y venía a pie a la casa. Una madrugada, mi hijo Mane le dio un aventón a su casa en la bici, mientras Parménides le presumía que había tirado a su mamá por la ventana. Olviden la última parte, ya no me acordaba que decía eso. Pero, pues sí, o sea, tiene una gran sensibilidad narrativa